Buenas tardes. Comienza hoy, antes de la inauguración oficial del curso, que será el próximo jueves, la primera de las charlas, conferencias sobre un ciclo que se llama Toponimia Social y Digital, que coordina, dirige el miembro de número del RIDEA, Xuilo Concepción Suárez. La primera conferencia la va a dar Marta Taili Pérez Rodríguez y se llama, bueno, ya lo sabéis todos, Presentación del Nomenclátor Geográfico de la Toponimia Oficial del Principado de Asturias. Pienso que una conferencia, presentación llena de interés, y le doy la palabra a Xuilo para que presente el curso y presente la conferencia. Muchas gracias. Funciona ese micro. A este. Pues sí, como dice Ramón, ideamos aquí este curso porque nos parece urgente, es una cosa necesaria, imprescindible en estos tiempos digitales, donde los mapas, sea en papel o en digital, se están extendiendo por todas partes del mundo, porque ahora ya en cualquier rincón, en una biblioteca, pues igual da que sea en Estados Unidos que en China, que en Japón, que en la Patagonia del Sur, en cualquier rincón se están leyendo nombres de mapas, con cantidad también ya de actividades que hay, tipo español para extranjeros, por ejemplo, y que los estudiantes, los investigadores, profesores, geólogos, montañeros, pues consultan, y a veces, porque claro, si los nombres no están bien puestos, el error puede ser tremendo y la difusión de ese error, pues más, puesto que es digital. Y además se pueden llevar a errores serios. Si algo que se llama, pues algo que es un estrechamiento, que es una angostura, que en el origen fue la angosta, como hay en el macizo oriental de Picos, la angosta es la garganta estrecha, angosta, de angustia, lo mismo que la palabra angustia es un estrechamiento del ánimo o de la garganta, lo que sea, pero angustia es un estrechamiento. Por lo tanto, de la angosta alguien puso en un mapa la langosta. Por lo tanto, alguien puede estar creyendo que allí había langostas o que la peña tiene forma de langosta, que también podía ser, no cabe duda, pero no es el caso, no digo mucho. Por lo tanto, la angosta es langosta con L apóstrofo, pero angosta. Entonces, ¿cuántos errores se pueden cometer? Y estamos engañando, de alguna manera, estamos equivocando a cantidad de gente que puede estar leyendo en cualquier extremo. Y como desplazamientos de las palabras, pues lo mismo. Está el famoso Alto de la Cubilla, que efectivamente ahora el ciclismo, desde que vino Escartín y Pedro Delgado y no sé quién, fue el Alto de la Cubilla. Nunca fue el Alto de la Cubilla para los vaqueros ni para los nativos. Siempre fue el Alto del Palo. El Palo cuando está en Allande y está en otros sitios. Por lo tanto, los nombres deben estar en su sitio. Lo que el puerto, el Malleu, la Cubiecha, que sí existe, está a 1 kilómetro más o menos, y hay una capilla muy guapa que además está de cabana de ganaderos, pero estructura de capilla con sus ventanos de capilla, que llaman los vaqueros, llaman el convento, porque hubo ciertamente unos monjes que atendían a los del camino de Santiago, los peregrinos. Por lo tanto, los nombres tienen que estar en su sitio, y si no, estamos contaminando, de alguna manera, contaminando el paisaje. Por lo tanto, Marta nos va a hablar de lo que están haciendo efectivamente en el Principado, en esta gestión de la toponimia, de los mapas, y Nacho Prieto Sarro, de la Universidad de León, va a hablar sobre la memoria oral y documentación, que esto sí que es algo importante, porque todos saben de la memoria oral, la documentación, la toponimia la hicieron los paisanos, la toponimia no la puso Einstein, ni Galileo, ni Platón, ni Aristóteles, la pusieron los paisanos de los pueblos muchas veces, por supuesto que no sabían leer y escribir, por lo tanto es una preciosidad ese lenguaje toponímico. Va a hablar de esa documentación a partir de la memoria oral. Él es autor de una tesis doctoral de cartografía leonesa que acá publicó hace 2 o 3 años y está, por supuesto, en internet, se puede descargar. Y otro, en cuanto a la toponimia social, hay unos de Cangas de Narcea, que son Alba, Mónica y Yolanda, que llevan un tiempo trabajando también sobre la necesidad de, primero, recuperar los topónimos que indicaban cosas comunales en los pueblos, las estaferias, las esquisas, las comuñas, etc. Y luego ahora reúnen a la gente mayor
como hay pocos en los pueblos, seleccionan un pueblo, los llevan allí en un microbús o lo que sea, o en coches, y allí les dan una libreta a cada uno para que apunten los nombres, y así salen cantidad de microtopónimos de cuando eran jóvenes, y eso sí que es una joya para la geografía, para la geología, para la botánica, hasta para la religión. Y luego, el día 31 va a hablar Miguel Ángel Adrados, que bueno, prácticamente es el autor de la mayor parte de los mapas de Asturias, sobre todo de montaña. Tanto Adrados también nos hablará de los problemas que tiene con esto de la toponimia. No digo más, simplemente gracias a Marta por acceder y exponernos aquí pues todo el trabajo, el inmenso trabajo que están haciendo a nivel oficial, para que a ver si de una vez ya pues los nombres empiezan a ponerse como realmente responden a los pueblos, como eran en el origen. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, estoy aquí en representación del Servicio de Cartografía para presentaros dentro de estas jornadas, a los que quiero agradecer que nos hayáis invitado. Voy a hacer la presentación del nomenclátor geográfico de la toponimia oficial del Principado de Asturias. En un primer momento voy a... ¿Se me oye mal? ¿Me acerco más? Gritaré un poquitín más. Bueno, la presentación, voy a ir mostrando primero una breve introducción de nuestro trabajo en el Servicio de Cartografía, muy breve, lo que es el SIGPA-IDEAS. Ahí podéis ver en imágenes parte de la información que estamos distribuyendo respecto a toponimia en el SIGPA-IDEAS. Pasaremos a hablar de lo que son los nombres geográficos, que son el elemento fundamental para hablar de cartografía y de sistemas de información geográfica. Hablaremos de las normas y las directrices que rigen los nombres geográficos. Pasaremos a hablar de la riqueza de la toponimia asturiana, de cómo se normalizó y se oficializó la toponimia asturiana, y de la necesidad de crear un nomenclátor que georreferenció los topónimos oficializados. En este apartado también vamos a hacer una rápida visión sobre la legislación y aquellos puntos de referencia que hemos tomado a la hora de diseñar el nomenclátor. El apartado 5 es los próximos retos a los que nos enfrentamos dentro del servicio de cartografía, y finalmente hay un apartado de créditos porque han sido muchas las personas que han trabajado en la realización de este nomenclátor y ha habido muchísimos colaboradores. Bueno, voy al lío. En el primer momento os iba a comentar que el servicio de cartografía, que pertenece a la Dirección General de Urbanismo, tiene adscritos las labores de coordinación y mantenimiento del SIGPA-IDEAS. El SIGPA-IDEAS, que es esa página que está ahí, es el geoportal de referencia del Principado. Cuando digo geoportal, quiero decir que es una puerta de acceso a distintas páginas web donde se puede acceder a todo tipo de información geográfica y georreferencial del Principado de Asturias. Ahí, como os veis, pues veis distintas páginas que componen nuestro geoportal. Hay visores, hay centros de descargas. Toda la información que publicamos en el geoportal SIGPA-IDEAS está conforme a unos criterios, buscamos siempre unos criterios máximos de calidad. Entonces, tanto los servicios como las bases de datos que generamos tienen que estar normalizados, estandarizados, tienen que ser interoperables con otras personas que los puedan utilizar, tienen que estar metadatados. Toda la información tiene lo que llaman datos de los datos, explica el origen, la fecha, quién los realiza. Eso, por nuestra parte, es el trabajo que hacemos día a día el servicio de cartografía con el SIGPA-IDEAS. Como esta conferencia habla de la toponimia, voy a dar un paso más adelante y meternos en el tema de los nombres geográficos. En la Directiva 2019-2024 del Parlamento Europeo es una directiva que habla de los datos abiertos y la reutilización de la información de los datos del sector público. En su anexo primero establece una serie de conjuntos de datos de alto valor. O sea, esta directiva está diciendo que hay información que es de alto valor, y por alto valor entiende documentos que deben ser facilitados para toda la ciudadanía. Todas las personas usuarias deben poder acceder a esta información porque pueden generar mucha riqueza, pueden reutilizarse, pueden generar nuevos proyectos y nuevos trabajos. Dentro de los datos de alto valor se especifica que uno de ellos es la temática geoespacial, la información que responde a una ubicación, a una localización. Hay otros aspectos interesantes en los datos de alto valor, pero nosotros nos vamos a centrar en esto, la temática geoespacial.
dentro de la temática geoespacial, o sea, dentro de la temática geoespacial que se define los datos espaciales como ya sean de forma directa o indirecta, que nos da una localización, una zona geográfica específica, estos están definidos en otra directiva que se llama INSPIRE. La directiva INSPIRE es básica para la cartografía y para los sistemas de información geográfica. Entonces estamos viendo cómo está muy normalizado todo el mundo relativo a los nombres geográficos. En el anexo de este reglamento de ejecución nos dice que dentro de los datos de alto valor, que son los que la sociedad puede reutilizar y generar beneficio, están los datos espaciales. Y dentro de los datos espaciales, el segundo en este caso que nombra, son los nombres geográficos. Es decir, los nombres geográficos ya sabemos que son datos de alto valor que tenemos la obligación de poner a disposición de toda la ciudadanía. Además, los nombres geográficos que vienen definidos en INSPIRE como nombres de zonas, de regiones, de localidades, de poblaciones, incluso también de elementos topográficos, también aparecen señalados en otras directivas como INSPIRE, que ya os mencioné antes, y LISIGE, que es la transposición de INSPIRE en el ordenamiento español. Se catalogan también los nombres geográficos como datos espaciales de referencia, información geográfica de referencia. Con todo esto, lo que estoy diciendo es que los nombres geográficos, lo que nosotros vamos a entender como toponimia, son considerados en el mundo de la cartografía y en el mundo de los sistemas de información geográfica cruciales. Son información de referencia y son datos que tenemos que reutilizar y poner a disposición de terceros. Los nombres geográficos, como se puede entender, son los topónimos. Y los topónimos se hacen referencia normalmente a los nombres tradicionales. Además de que en tantas directivas, leyes y reglamentos están diciendo que tenemos la obligación de disponer de los nombres geográficos, hay otras leyes como la Ley Española de Patrimonio o la propia Conferencia de Naciones Unidas que nos están diciendo también que los nombres geográficos, que los topónimos, son patrimonio cultural inmaterial. Entonces, tanto desde el aspecto de la geografía y la cartografía hasta el aspecto puramente del patrimonio, se nos está indicando la gran importancia que tienen los nombres geográficos, los topónimos y su ubicación geográfica, los topónimos georreferenciados. En Asturias todos sabemos que disponemos de un patrimonio terriblemente bueno, muchísima riqueza en cuanto a la toponimia. Bueno, cualquiera sabe que hay un prado que tiene un topónimo, el regato aquel tiene un topónimo, debajo que el árbol hay otro topónimo. Tenemos una gran riqueza y esta riqueza de topónimos es testigo, como lo pone en el Story Map que os voy a enseñar después. Los topónimos son testigos lingüísticos de nuestra larga historia cultural. Los topónimos, además, a lo largo del tiempo han ido sufriendo deformaciones normalmente castellanizantes. Dado que pasan los años y los topónimos se van deformando, se publica una ley en el 98, que es la Ley de Uso y Promoción del Bable Asturiano, y esa ley lo que está diciendo es que hay que oficializar los topónimos y preferentemente tiene que usarse su forma tradicional. Luego se publica el decreto del 2002 en el que se establece el procedimiento para la recuperación y la fijación de la toponimia. O sea, estamos viendo cómo se normaliza, cómo se tienen que oficializar los topónimos conforme a su forma tradicional. Este reglamento va marcando una serie de fases en el que se inicia por oficio de los concejos o las parroquias rurales la necesidad de buscar la toponimia tradicional de un concejo, se genera un dictamen por parte de la Junta Asesora de la Toponimia, se da audiencia al concejo por si hay conformidad o disconformidad respecto a los topónimos. Yo creo que en la actualidad todos los decretos además están aprobados en pleno y finalmente se hace la aprobación mediante decreto del Consejo de Gobierno de los decretos de oficialización de cada concejo. Los primeros decretos de oficialización que se publicaron son los de Carreño, El Franco y Llanes. En la actualidad hay 4 concejos que no disponen de ese decreto de topónimos oficiales, que son Allande, Cudillero, Ibias y Navia. O sea que de los 78 concejos, 74 tienen decretos de oficialización. Aquí tengo una captura también del Story Map en el que se puede ver un mapa en los concejos según la fecha en la que se fue publicando el decreto. En naranja vemos los concejos que todavía no tienen decreto oficial publicado. Bien, los decretos, cuando vemos un decreto en el BOPA, vemos un listado, como este fragmento que hay aquí de Cabrales, vemos un listado de topónimos, pero estos topónimos
tienen una carencia que para nosotros como cartógrafos es fundamental, que es que no tiene la localización geográfica. Como muchos están adscritos a una parroquia. Aparece la parroquia y luego el listado de topónimos debajo. Cuando queremos localizar un topónimo, como puede ser este de Cales Millerines, no podríamos localizar los topónimos, no podemos llevarlos al terreno, no podemos generar mapas si no sabemos dónde están estos topónimos oficiales. Si no están georreferenciados, nosotros no los podemos usar. Entonces, desde el Servicio de Cartografía del Principado, la misión nuestra de generar información espacial de referencia, georreferenciada, vimos la necesidad de ir localizando todos los topónimos que ya se han oficializado. Entonces, porque lo consideramos información, como decíamos antes, información de alto valor, información geográfica de referencia, patrimonio cultural. Por todo, necesitamos georreferenciar estos topónimos que ya se oficializaron desde Cultura. En el 2018 iniciamos el proceso de generar el nomenclátor geográfico de la toponimia oficial del Principado de Asturias, tal como lo entendemos ahora. Se había hecho con anterioridad un estudio para Gijón y Noreña, creo que en el 2008, que bueno, había sido un estudio de un proyecto del nomenclátor, pero en el 18 iniciamos ya la andadura de este decreto, de este nomenclátor, tal como os lo voy a presentar. Nomenclátor entendido como un catálogo, una relación, una lista, en este caso de topónimos, pero es un nomenclátor geográfico, o sea, ya tenemos características puntuales. Que sea geográfico lo entendemos como un registro dinámico. Lo bueno de un nomenclátor geográfico es que se puede ir puliendo y mejorando. Podemos ir añadiendo nuevos topónimos, por ejemplo, que se oficialicen. Podemos corregir la ubicación incorrecta de algún topónimo, por ejemplo, o modificar alguna característica. Es un nomenclátor dinámico. Además, recoge todos los topónimos georreferenciados, que es, ya os digo, fundamental. Y además codifica, jerarquiza y categoriza cada topónimo. Esto lo vamos a ver un poquitín con calma más adelante, pero al final lo que nos permite es saber un topónimo, si este topónimo es de un barrio, o de una casa, o de una quintana, o de una entidad de población, o si este topónimo es de esta entidad de población que está en esta parroquia. Te permite luego, si quieres realizar un mapa a una escala, por ejemplo, 200.000, quieres decir, no, pues yo quiero solo pintar las capitales municipales y las poblaciones principales, te permite ir jugando a la escala de los mapas que generas en función de las categorías y los tipos que están establecidos. Abajo pongo una captura de pantalla del ejemplo, ya que estamos en Oviedo, del topónimo de Oviedo, que es el oficial. Bien, para hacer el nomenclátor, nosotros antes de empezar a hacer el nomenclátor y pelearnos por ahí, decidimos mirar la legislación que teníamos que aplicar, que es la que os comenté antes, por ejemplo, INSPIRE y LISIGE. Miramos la web de INSPIRE, donde hay, por ejemplo, que hay aquí, os puse una captura de pantalla de un modelo de datos con distintas tablas interrelacionadas que hay que tener en cuenta. También existen guías de transformación para generar los nomenclátores. Estas guías de transformación, esta en concreta, está hecho desde la comisión y el grupo de trabajo de nombres geográficos en el que participa el Servicio de Cartografía. Luego también hay listas controladas, por ejemplo, tú cuando categorizas el estatus de un topónimo puedes decir que es oficial y puedes decir que es histórico, pero a lo mejor no puedes decir que me lo dijo fulanita. O sea, está todo estandarizado con listas controladas. Paso más importante, perdón, una vez que miramos toda esta información previa, decidimos que íbamos a mirar lo que ya se había hecho en otras comunidades. En este caso, nuestro punto de vista, nos fijamos en el nomenclátor del IGN, el nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional, que tiene varios nomenclátores. Tiene el nomenclátor geográfico básico de España y el de municipios y entidades de población. Estos nomenclátores se pueden descargar desde el centro de descargas del CENIG y se distribuyen en formato CSV y en ACES. Voy a mostrar muy brevemente la información que contienen estos nomenclátores para comparar con la información que va a tener nuestro nomenclátor. Bien, el nomenclátor del IGN tiene un identificador. Cada vez que trabajamos con información geográfica es básico que cada elemento que tenemos tenga un número identificador único. Y ese es el primero, el identificador que aparece en este nomenclátor. Luego se habla de los códigos. Estos códigos se refieren a las temáticas del topónimo. En este caso, si cojo el topónimo de Oviedo del nomenclátor geográfico básico de España, pues nos dice que la temática es poblaciones y construcciones, en concreto capital de municipio.
Y luego establece el código INE. El código INE es fundamental, es el código del Instituto Nacional de Estadística. El código INE nos permite, por ejemplo, relacionar con datos de estadística de población o de viviendas o hacer otro tipo de análisis. El nomenclato geográfico básico de España, además, especifica distintos tipos de topónimos, que a nosotros no nos hace falta porque nosotros solamente estamos publicando el topónimo oficial. Establece las fuentes en las que se basaron a la hora de seleccionar el topónimo, porque ellos hicieron un trabajo en el que fueron mezclando información de mapas del Ministerio, información histórica del Principado y demás. El idioma, daros cuenta que el nomenclator a nivel nacional pues tiene topónimos en gallego, en catalán, en castellano, en asturiano. En nuestro caso es menos complejo. Y el estatus, nuestros topónimos son todos toponimia oficial. En cuanto a otra información que aparece en el nomenclator geográfico básico de España, siempre son las coordenadas, en este caso pues están referidas a la península ibérica y a la red canaria, y ellos dan un poco más de información sobre el punto en qué hoja 25.000 está o en qué provincia. De manera que el nomenclator geográfico básico de España, pues básicamente da información sobre el topónimo, el idioma, el estatus y lo fundamental, las coordenadas. Bien. Una vez que analizamos todas las fuentes legislativas, la información que está inspire en las guías y las listas controladas y demás, y analizamos el nomenclator geográfico básico de España, pues nos tocó diseñar nuestro propio nomenclator, ¿no? El nomenclator lo diseñamos y lo preparamos para ser distribuido en distintos formatos. Se puede distribuir se distribuye en formato Excel, también en GML, también se puede descargar en formato Shape, que son archivos para programas de sistemas de información geográfica, se puede visualizar. Bueno, ¿qué campos componen nuestro nomenclator? Voy a ir también de manera un poco rápida contándoos un poco los campos que compone. En primer lugar, el topónimo. El topónimo lo publicamos tal cual aparece conforme a decreto, literal. El identificador del concejo está compuesto por los códigos del Instituto Nacional de Estadística. Los códigos 33 son siempre los de Asturias, aquí el 44 es el de Oviedo, el 66 es el de Siero. Ese es el identificador del concejo. La parroquia, se pone la parroquia a la que está escrita el topónimo en función de lo que aparece en el decreto. Eso es importante, porque si en el decreto, por ejemplo, puede haber un error, aquí se pone tal cual está en el decreto. ¿Qué más elementos aparecen en nuestro nomenclator? La clase. La clase, como la clase, nuestra idea es generar información que pueda ser compatible con lo que se hace, por ejemplo, a nivel nacional, con el nomenclator. En la clase acabamos de meter la información tal cual está en el nomenclator geográfico básico de España. Se trata de que toda la información vaya confluyendo, desde unas administraciones a otras. El tipo, bueno, aquí el tipo se hizo un estudio un poco porque lo que queríamos era reflejar la realidad territorial del Principado. Entonces se establecieron una serie de tipologías. En este primer momento lo que se publicaron fueron topónimos oficiales vinculados a entidades de población, y lo que se decidió fue poner los tipos de parroquias, otras agrupaciones, las capitales. Las poblaciones están categorizadas conforme a su peso en el territorio. Si hay urbanizaciones, pueblos, aldeas o barrios, porque hay zonas en Asturias donde determinados, lo que entenderíamos como pueblos, los llaman barrios. Luego están las quintanas y las casas dispersas. Hay barrios urbanos, o sea, zonas como por ejemplo esta zona, que puede ser un barrio urbano. Hay barrios interiores asociados, por ejemplo, a entidades de población, o pueblos o pequeñas. Hay casas interiores y hay otros, porque también hay otros elementos que se han ido aprobando dentro de la toponimia oficial. El siguiente código que aparece aquí es el código INE, que os comentaba antes que es muy importante porque cada entidad de población, las entidades principales, muchas tienen asociados un código INE y te permite luego jugar con añadir datos de población o de vivienda o de lo que se quiera, datos estadísticos que se quieran asociar. El nomenclator geográfico de la toponimia oficial del Principado de Asturias tiene un código propio que pretende mostrar la organización espacial de Asturias. Entonces, puse un ejemplo así muy rápido. Tenemos una parroquia de Siero que es Viella, que ocupa un poco más que esa zona. Viella tiene el código 29 porque es la parroquia número 29 en el concejo de Siero, que es el 66, o sea, la parroquia de Viella es el 6629. Y dentro de la parroquia de Viella hay una serie de entidades como la urbanización de la Fresneda, el propio pueblo de la Fresneda, Naón, Viella. Bien.
Pues entonces, estos elementos tienen el código del concejo, 66, el código de la parroquia en la que están, el 29, y el código propio del elemento. Luego, además, hay topónimos aprobados, como por ejemplo el barrio del Alto de Viella. Entonces, el Alto de Viella, si vemos su código, sabemos que es un barrio que está dentro del pueblo de Viella, dentro de la parroquia de Viella. O sea que el código va jerarquizando espacialmente toda la información que hay en el nomenclator. El siguiente elemento que aparece en el nomenclator, el siguiente campo, es relativo a los decretos. Aparece el decreto de oficialización de cuando se publica todo el concejo, con otro campo que tiene el link para consultar el decreto, y en aquellos casos en los que hay correcciones de errores también se pone el decreto de corrección de error y el link. Y finalmente, la parte más importante para nosotros, aparecen dos columnas con las coordenadas que están en el sistema ETRS-89, en UTM-30. Bueno, pues este proyecto, que dicho así, parece una cosa un poco sencilla, supuso un proyecto muy ambicioso porque se tenían que georreferenciar los 23.944 topónimos oficializados que además estaban distribuidos por todo el territorio asturiano. En el momento actual ya tenemos georreferenciados y puestos a disposición de los usuarios 20.678 topónimos de 71 concejos. Todos los puntitos que veis ahí entre Rosa y Morán, esos son topónimos georreferenciados, 71 concejos. Los concejos que veis en naranja son los que comenté antes que no tienen decreto. Y los concejos que veis en verde clarito, verde oscuro y amarillo son Somiedo, Tineo y Valdés. Somiedo tiene 307 topónimos ya georreferenciados, Tineo 1172 y Valdés 1067. Desde Servicio de Cartografía ya se ha hecho el nomenclator de estos tres concejos y lo que se ha hecho es se reenvía la información a los ayuntamientos por si quieren hacer alguna mejora o aportación. Estos tres concejos que ya están finalizados, si no hubiera ninguna aportación por parte del ayuntamiento, a finales de noviembre ya estarían subidos al nomenclator, de manera que estaríamos ya en la última fase del proyecto del nomenclator con 23.224 topónimos georreferenciados. De los 20.678 topónimos oficiales que estaban georreferenciados, es importante pararse a analizar qué tipo de topónimos nos encontramos. Pues casi 14.000 son topónimos que no están reconocidos como entidades de población en el INE. O sea, son topónimos a lo mejor de barrios o topónimos menores, no tienen el código INE. Fijaros que si estamos hablando de que se georreferenciaron topónimos vinculados a entidades de población, pero se llegó a unos niveles de detalle en algunos concejos de mucho más profundos que en otros. Hay 13.350 topónimos de estos 20.600 que corresponden a emplazamientos de menor tamaño que un pueblo o que una aldea. Fijaros en la tabla que hay aquí, como la mayor parte de los topónimos se refieren a quintanas y casas dispersas, o el siguiente, o barrios interiores. Todos estos topónimos, georreferenciar estos topónimos, supone un esfuerzo muy grande, porque los conocedores de estos topónimos son los habitantes de la zona. Entonces implica que tienes que desplazar a la zona para poder localizar la casa PIN o el barrio de lo que sea. Se necesitaron más de 270 jornadas de trabajo de campo, más de 62.000 kilómetros, es decir, una vez y media la vuelta al mundo, para hacer todo este trabajo de campo. Ahí tenéis fotos de mi compañera Belén Menéndez Solar, que fue la encargada de este trabajo, que para mí me parece muy interesante, sobre ir haciendo la georreferenciación de la toponimia. Al final, el trabajo requiere la colaboración de muchísimas personas, de ayuntamientos, de asociaciones, de estudiosos, etc. Aquí queremos recalcar otra vez nuestro agradecimiento. En cuanto a la elaboración, no se partía directamente a buscar a un pueblo directamente la información a ver qué topónimos hay, sino que hay un estudio detrás bastante pormenorizado, estudiando los informes toponímicos que generaba la Consejería de Cultura, consultando la cartografía oficial del Principado de Asturias, la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, las bases de catastro, cualquier otra fuente cartográfica. Se buscaba bibliografía existente y además, por ejemplo, era muy interesante las publicaciones de la Academia de la Lengua. Una vez que se llega al proceso de georreferencia, se localizan los topónimos y se llevan a georreferencia, el sistema siguiente es aplicar
tecnologías de información geográfica avanzadas, generando bases de datos espaciales compresivas y complejas que permiten ir haciendo depuraciones, mejoras, eliminar errores y ir mejorando los estándares de calidad. Y finalmente, que os lo comenté antes, cuando se genera la información de un determinado concejo, transformamos la información en un archivo KML. El archivo KML son los archivos que se abren con Google Earth. Quizás son los archivos de información geográfica más fáciles de consultar para una persona que no está metida en el mundo de la cartografía. Entonces, se le manda al ayuntamiento, por registro, se le mandaba el archivo KML y una pequeña guía para que opinaran, les daban un plazo de 3 meses para que opinaran si les parecía adecuado la georreferenciación y el nomenclátor elaborado, si tenían que hacer algún aporte o algún comentario. En este momento están estos 3 concejos, que eran los que quedaban, Somiedo, Tineo y Valdés, enviados a los ayuntamientos. Entonces, si en 3 meses no nos comentan nada, pues se podrán añadir a finales de año al nomenclátor. Ahora voy a dar un salto, después de explicar todo el trabajo que hay después del nomenclátor. Lo que a mí me parecía interesante es que veáis la información, los productos generados finales y dónde se pueden consultar. Vale, en la página que os comenté al principio, el SIGPA Ideas, es el geoportal del Principado de Asturias, donde está la información geográfica de referencia. Y el servicio de cartografía pues la mantiene y hace producción en la misma. Bueno, en la página del geoportal, que es esa dirección, tiene esa imagen del geoportal, se puede acceder a visores, se puede acceder a productos descargables en distintos formatos, se puede acceder a servicios OGG, que os comentaré un poco lo que es, catálogos de metadatos y un story map sobre todo relacionado con el nomenclátor geográfico básico de la toponimia oficial del Principado. Voy a ir mostrando las capturas de pantalla, yo creo que es lo más fácil para ir mostrando dónde está la información. Bien, si entramos en la página del SIGPA Ideas, en el apartado de SIGPA, pinchamos en el desplegable y vamos a toponimia. Una vez que llegamos a toponimia, se abre una nueva ventana que tiene la información de toponimia. Aquí podemos ver el Story Map, que es una nueva página donde está muy chula, no lo hice yo, que está muy chula, en la que podéis ir viendo toda la historia de cómo se fue haciendo, de la importación de la toponimia, y hay distintos mapas y visores para mover. Bueno, os recomiendo que si tenéis un ratito le echéis un vistazo. El Story Map del nomenclátor geográfico de la toponimia. En la página web, si volvemos a la página inicial, volvemos al SIGPA y vamos otra vez a la toponimia donde estábamos ahora mismo, podemos acceder al nomenclátor, al visor o visualizador, como aparece en las IDES. Este visualizador se puede entrar desde, como os digo, desde SIGPA, toponimia y acceder al visor, o actualmente también se puede acceder desde la página principal del nomenclátor. Una vez que llegamos a esta ventana, pulsamos y se abre el visor. El SIGPA Ideas contiene varios visores. Este visor es un visor temático del nomenclátor, pero son todos muy parecidos en cuanto a funcionalidades. Existe en el visor, y yo recomiendo cuando alguien no es muy ducho en usar visores, que existe una ayuda en la parte inferior izquierda a la derecha. Bueno, no se ve bien ahí, pero bueno, hay una flechita con una I y si pinchas tienes una ayuda para el visor. Este visor es un visor que contiene muchas posibilidades. Voy a enseñaros la información en la que vais a ver en el visor. Según abrís el visor se ve toda Asturias, en verde oscuro se ven los concejos que ya tienen el nomenclátor, en verde clarito los que faltan por subir, esos son los que hablamos, y en verde más clarito los que no tienen decreto. Si vamos haciendo zoom, una vez que entramos en el visor, vamos pasando de ver los concejos a ver los topónimos ya oficiales. En primer lugar vamos viendo las capitales municipales. Las capitales y todos los topónimos oficiales que están en el nomenclátor están georreferenciados con un punto. Vale, vamos haciendo más zoom y además de ver las capitales podemos ver las parroquias, los nombres oficiales de las parroquias. Seguimos haciendo zoom y en el caso siguiente pues ya estamos viendo entidades de población como las poblaciones tipo 1, 2 y 3, pueblos. Vamos acercándonos y van apareciendo más textos. ¿Por qué está hecho así? Porque si de repente vemos todos los textos a todas las escalas, eso sería imposible de poder trabajar con ello ni de ver. Si seguimos acercándonos, ya estamos viendo esta zona, ya veis los nombres, por ejemplo, de los barrios, de la zona de la Tenderina o la zona por aquí de la Plaza de la Catedral, bueno, nombres
que están georreferenciados. La imagen que pongo aquí es porque nuestro visor, que os comentaba antes, tiene muchas funcionalidades. Entonces tú puedes, por ejemplo, cambiar el fondo, y si no te interesa ver la cartografía que hay, pues puedes poner una ortofoto. Puedes poner una ortofoto actual o histórica. Además te permite exportar mapas, te permite cargar información tuya propia, te permite hacer búsquedas. Bueno, es un visualizador que da mucho juego. Puedes buscar un topónimo, puedes aparecer una tabla con toda la información. Bueno, paso porque si no, no avanzamos. Otra información que aparece en el SIGPAIDEAS es el catálogo de metadatos. El SIGPAIDEAS es la IDE, la Infraestructura de Datos Espaciales de Asturias, y como una IDE que es, tiene catálogo de metadatos. Cuando llegas a una geoportal y no sabes dónde está la información que te interesa, lo que puedes hacer es siempre ir a un catálogo de metadatos para buscar la información. El catálogo de metadatos, cuando tú pinchas en el catálogo, te abre esta ventana en el que aparecen, puedes buscar información por servicios o por bases de datos, y también puedes buscar la información por temáticas. En nuestro caso, elegiríamos la temática de nombres geográficos. Nosotros llegamos a la IDE y queremos buscar la información que hay, porque no sabemos lo que hay, entonces entramos en el catálogo y en el catálogo vamos a nombres geográficos. También podemos escribir directamente, si sabemos que es nomenclator, el tema nomenclator. Escribiendo el tema nomenclator o entrando en nombres geográficos, vemos que en el SIGPAIDEAS aparecen 3 elementos, que es el conjunto de datos del nomenclator y 2 servicios. Los servicios son servicios, son una pequeña dirección, como la dirección web, que tú pones en un programa específico de información geográfica y que te permite conectarte con la base de datos que tenemos nosotros almacenada en el Principado con la toponimia. O sea, estás conectado a los datos, a nuestro nomenclator más actualizado. Bien, si entras en cada una de estas 3 plantillas que aparece aquí, tanto de los servicios como de la base de datos, lo que vas a encontrar son los metadatos, la explicación de la información que hay. O sea, tú tienes el nomenclator, te está explicando los campos que tiene, los colaboradores que participaron, las restricciones legales que hay, cómo se accede al visor, ese tipo de información. Eso en cuanto al catálogo de metadatos. Si nosotros somos ya a nivel pro y ya sabemos lo que queremos bajar, vamos directamente al centro de descargas. Nosotros queremos bajar el nomenclator geográfico. No hace falta, no quiero buscar nada. Entonces voy al centro de descargas y dentro del centro de descargas se me abre esta ventanina y yo digo, bueno, ya sé que los nombres geográficos y la toponimia son información geográfica de referencia, es cartografía básica, pues aquí me meto. En la cartografía básica, que es esta ventana, te va diciendo, pues puedes descargarte el mapa topográfico, patatín, patatán, y lo último que aparece que te puedes descargar es el nomenclator geográfico oficial del Principado de Asturias. Pues bien, este nomenclator, si pinchamos y entramos, aparece toda la información que podemos descargar, que es el Excel que fui enseñando yo antes con los distintos campos y las coordenadas, o puedes descargarte archivos que se pueden abrir en sistemas de información geográfica como QGIS o como ArcGIS. Vale, cuando tú aquí pinchas sobre la flechita, te sale una ventana emergente que te dice puedes usar la información tranquilamente, lo único que tienes que hacer es mención a la autoría. Toda la información que tenemos en el SIGPAIDEAS, lo único que te está pidiendo es que tú pongas Creative Commons 4.0, Administración del Principado de Asturias. Es de uso libre y gratuito. Bien, yo ahora mismo, pues para hacer esta última imagen, había bajado la información en formato SHAPE de la toponimia oficial y la cargué en un programa. Y veis una serie de topónimos y las características que aparecen abajo son las mismas que aparecen en el Excel que os enseñé antes. Por último, muy rápido, porque bueno, el tema es un poco denso, además de poder descargar la información, existen los servicios web, que es lo que os estaba yo comentando antes, que generas con estas direcciones, tú copias esta dirección, la pones en un programa específico y ya te pinta y mapa todos los topónimos que nosotros tenemos ya establecidos. Próximos retos. Bueno, vamos ya acabando un poco la presentación, que yo ya veo que resulta un poco densa, así para, en general, como primera aproximación. Bueno, los próximos retos, pues como decimos, el nomenclator es un proyecto vivo, que está en desarrollo.
se puede ir ajustando la georreferenciación de los topónimos. Será necesario porque muchos han sido puestos por informantes y seguramente puede haber errores o desplazamientos necesarios. Además, habrá que modificar la información asociada a algunos topónimos, seguramente se haya que pulir. Pero, por otro lado, van a haber nuevas incorporaciones, porque el Servicio de Cartografía forma parte de la comisión especializada creada por la Consejería de Cultura y Política Lingüística y Deporte, que va a hacer una oficialización progresiva de nuevos topónimos. Ya no solo hablamos de los topónimos de entidades de población, sino que se van a ir oficializando sierras, ríos, montes, playas, cabos. Y la intención es que de alguna manera, cuando ya esté oficial un topónimo, ya se pueda disponer de la georreferenciación del mismo. Por otro lado, en la Dirección General de Urbanismo, que pertenece a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, donde está escrito nuestros servicios, planea la posibilidad de generar una plataforma colaborativa para la recogida, georreferenciación y difusión de la toponimia asturiana. Se está trabajando ahora mismo para generar este tipo de plataforma y tenemos un poco en mente, como ya comenté algunos, la plataforma que funciona también de la Galicia Nomeada, que está funcionando hace muchos años. Entonces ahora mismo estamos barajando, estudiando la posibilidad de hacer algún tipo de plataforma colaborativa en ese sentido. Finalmente, nada, lo último que quería aportar en la presentación es para que veáis el trabajo enorme que hay detrás de este nomenclator. Ahí aparecen los créditos de las personas que participaron en la elaboración dentro del Servicio de Cartografía y luego fijaros la cantidad de colaboradores que han participado y que han sido necesarios. Por supuesto, en primer lugar, el Servicio de Planificación Lingüística y la Academia de la Lengua Asturiana, y luego pues, se ha puesto por orden alfabético. Está ahí hecho una selección, mi compañera Belén, de las distintas personas, que como veis son muchas personas y asociaciones que han participado a la hora de ir georreferenciando los topónimos. Y bueno, yo por mi parte, eran los 3/4 de hora que habíamos un poco hablado para la presentación. No sé si os abrumé con muchos datos, un poco a lo mejor, pero bueno, si queréis algún tipo de... ¿alguna cosita más? Bueno, voy a dejar esto así. Bueno, pues alguna pregunta por ahí que se os ocurra. A mí se me ocurren muchas, por supuesto. Se me ocurrirían muchas porque es un tema, claro, muy interesante y de futuro. Bueno, así una muy sencilla, cuando encontráis dos nombres para un mismo punto georreferenciado, cuando encontráis dos nombres y hay varios sitios, porque de un pueblo dicen una cosa y del otro pueblo... Ah, no. Pero nosotros no oficializamos los topónimos. Los que deciden los topónimos es la Consejería de Cultura. Ellos oficializan los topónimos. Nosotros intentamos colaborar con ellos para que los topónimos estén georreferenciados. Nosotros no determinamos si esto se escribe así o asá o tal. Eso te toca preguntarlo para la siguiente, cuando vengan los de Cultura que oficializan. Nosotros lo que tenemos que procurar es buscar la georreferenciación más óptima, que ahora mismo son solo puntos, pero que lo ideal sería, por ejemplo, si llega a ser más adelante montañas, pues que pudiéramos utilizar polígonos o con los ríos que utilizáramos de líneas. Pero nosotros no nos metemos nada en el tema lingüístico. O sea que ya no te puedo decir. Una pregunta, por ejemplo, la palabra, o sea, el pueblo, tablao. Yo lo meto en el buscador, o lo que pongáis ahí, soy desconocedor de eso, ¿no? ¿Y cómo me lo diferenciaría, digamos, ese buscador? En los concejos diferentes que están. La palabra, por ejemplo, tablao, referencia al pueblo. Imagínate que te bajas el Excel, sin más. Tú en un Excel puedes buscar dentro del topónimo tablao y te va a encontrar todas las... o filtrar, por ejemplo, por ese nombre y te aparecen todos. Puedes hacer un filtro, si te bajas el nomenclator, tiene todos los topónimos georreferenciados de todos los ayuntamientos que tienen los topónimos. Entonces tú tienes todo el listado. Y date cuenta que hay topónimos, hay ayuntamientos que oficializaron las entidades de población y poco más, y hay ayuntamientos que oficializaron muchísima toponimia, hay una diferencia muy grande. Entonces todos tienen el mismo valor, que son topónimos oficiales, y todos aparecen en el mismo Excel. Es verdad que en el navegador, si tú pones el nombre, seguramente lo puedas buscar
y si lo pones también en la tabla del navegador, del visualizador, vas a poder localizar. Dime. Sí, tengo curiosidad, porque claro, si se baja muchísimo, se llega al extremo. Hice un cálculo de 300, de media 300 topónimos por concejo de media. Hay muchísimos. Ya, pero cuando se va a un pueblo, cuando se va a una parroquia, esa parroquia igual tiene ella sola 10. Yo qué sé, San Juan de Belén tiene 8. La Viña, Baraes, Dumbio. ¿Cómo se decide a qué nivel se baja dentro de cada sitio? Porque son cosas que se emplean. O sea, imagino que dice, voy a Dumbio o en Cáceres, hay 12 topónimos. Pues vuelvo atrás otra vez. Como nosotros georreferenciamos topónimos oficiales, los que decidieron los topónimos que querían oficializar no somos nosotros. Supongo que tendrá que ser política lingüística, a lo mejor en conformidad con los ayuntamientos. Ellos son los que decidieron qué topónimos se oficializan. Nosotros simplemente intentamos ubicarlos en el espacio. Entonces, es verdad que para nosotros es muy llamativo que hay conceptos, como te digo, que tienen más, otros que tienen menos, parroquias que tienen más, pero ahí nosotros no nos metemos y tampoco nos metemos en la forma ni en la manera que se escribe ni nada. Nuestra obligación es usarlos, emplearlos en mapas. Entonces sí que hicimos lo que comentaba antes de ir estableciendo categorías y tipologías para que, por ejemplo, eso, yo hago un mapa de toda Asturias y pueda dibujar las capitales y las parroquias, pero si quiero hacer un mapa a una escala con más detalle, que pueda poner también, por ejemplo, los pueblos. Y si hago un mapa con más detalle todavía, pues quiero que me aparezcan los barrios. O sea, mi labor ha sido, la labor de servicio ha sido georreferenciar esos topónimos y darle esa categoría que luego me permite a mí hacer los mapas, a mí o a ti o a quien quiera. Entonces, ¿el trabajo de campo en qué consistía? El trabajo de campo que hizo mi compañera Belén consistía en georreferenciar el topónimo, o sea, Política Lingüística publica el decreto en boletín. Como estaba yo tenía una diapositiva por aquí, a ver si la encuentro, una diapositiva para que vieras cómo se publica. Teníamos una diapositiva en la que se publica una lista de topónimos. A ver, yo creo que estaba, es que no me doy cuenta dónde estaba. O sea, estos 25.000 topónimos son oficiales. Vale, se publica para cada ayuntamiento esto. ¿Ves? Cada ayuntamiento en el boletín publica nombre del concejo, Cabrales. ¿Qué topónimos oficializan? Bueno, pues en la parroquia Las Arenas, Arenas. Y luego publica un pueblo que se llama Arangas. Y luego también publica Berezu, La Calleja, Las Canteras, Las Cabras. Eso. ¿Qué hace en este caso Belén? Pues va allí a la zona y dice, bueno, La Calleja, que es un pueblo, un barrio, una casa, ¿qué es esto? Vale, ¿y dónde está ubicada? No, pues es esta casa. Entonces lleva un mapa, a veces tendría que llevar mapas en papel, a veces iba con el portátil, porque lo que necesita es que la persona que esté enfrente te diga, esta es esta casa, y pones aquí el punto. Y bueno, por eso ya necesitó ponerse en contacto primero con los ayuntamientos. Hubo muchos ayuntamientos que colaboraron muchísimo, hubo ayuntamientos un poco pues, con más dificultad a la hora de colaborar y ella tuvo que buscar otro tipo de personas, pero su labor era poner en un mapa el punto asociado al nombre, asociado al tipo y generar el código que jerarquiza los topónimos. No sé si te respondo así. Oh, estupendo, es un trabajo formidable. Para estar orgulloso. Vamos a transmitirlo al jefe de servicio que andará por algún lado. Lo que tú dices, ya lo cito Marta, claro, es labor que están haciendo, llevan años haciendo en lo de Galicia Nomeada, como ella dijo, que es un programa muy interesante de los gallegos. Yo me apunté a él, se puede apuntar cualquiera, por supuesto, tú vas por el monte y hoy escuchas topónimo paisano, sacas el móvil, geoposicionas, abres tu clave y lo mandas a la Xunta de Galicia. A la Xunta tiene una comisión detrás, lo comprueban, ya incluso hasta ellos pueden contrastar con otros informantes o con otros montañeros que hayan puesto ese topónimo, dónde está exactamente, y sobre todo la articulación fónica, fonética y gráfica. Por tanto, eso responde al proyecto Galicia Nomeada, que ella explicará un poco más, porque creo que está ya un poco... Yo contacté con, bueno, que ya a través de Belén también, le di el teléfono de
Vicente, que es que lleva eso, de que son de la Xunta de Galicia. Es una cosa muy interesante, donde participe ya todo el mundo. Puede ser un chaval, puede ser un ganadero, puede ser un geógrafo, pero todo el mundo puede aportar un nombre y que luego pasa a ser oficial. Lo que pasa es que, claro, lleva un filtro. Tienen que comprobarlo, lógicamente. Bueno. Ya te digo, yo entré, tengo un nombre de usuario, no mandé ninguno todavía, pero si voy por Galicia puedo hacerlo. Es una cosa muy interesante para el futuro. Explica. Bueno, voy a hacer una matización. Yo creo que con la Galicia nomeada no se están oficializando topónimos, sino que se están recogiendo para luego oficializar de otra manera. Bueno, son cosas distintas. Ya. Nosotros tenemos la gran suerte, que no tienen muchas comunidades, de que tenemos topónimos que se están oficializando. Es el top del topónimo, es el oficial. Puedes tener topónimo histórico, puedes tener muchos tipos de topónimos, pero topónimos oficiales no hay tantos. El hecho de que desde el Principado se están oficializando estar un paso más adelante que otras comunidades que no tienen topónimos oficiales. Lo bueno de Galicia nomeada es lo que hablábamos antes, que se llevó a los institutos y se hacía como una actividad para que los niños hablaran con sus abuelos y que fueran localizando topónimos. Lo que tiene Galicia nomeada es que tiene un equipo brutal detrás de personas, de conocedores, que son los que pueden validar la información. Nosotros desde cartografía, a lo mejor sí podemos generar esa herramienta para guardar la información. Otra cosa es que se tenga un equipo de filólogos o expertos o lo que sea para dar el siguiente paso de validar, que pueden hacer en Galicia, pero es que en Galicia igual tienes 10 o 15 personas para ir validando y tienen una lista terrible de topónimos sin validar, que no oficializar, los ponen como históricos. Pero bueno, nosotros nuestra idea va un poco enfocada en crear una herramienta que permita a los estudiosos sobre todo dar el paso de no poner el topónimo en una lista como está haciendo, sino decir el topónimo es aquí y así no se pierde. Por ejemplo, yo descubro un topónimo que no figura en vuestro listado. ¿Cómo os lo hago llegar? Esa es otra cosa. Nosotros en nuestro listado solo estamos poniendo los topónimos oficiales, hoy por hoy. ¿Y cómo se le hago Los llegar? topónimos oficiales son los que oficializan, como os dije antes, conforme a un procedimiento estandarizado y que va en conocimiento con los ayuntamientos y demás. Nosotros no tenemos que ver con la oficialización. No tenemos, Eso es pero otra eso es otra cosa. Eso es Es otro hacerlo, servicio saber. que lo hacen de otra manera. Nosotros estamos peleando porque nosotros en el 5000 tenemos muchos topónimos que no son oficiales y a lo mejor tenemos que mirar pues cómo ir puliendo esa toponimia. Pero hoy por hoy lo más importante para nosotros es que los topónimos oficiales, los que son de uso obligado, estén bien georreferenciados y que se puedan utilizar. O sea que estamos haciendo un trabajo, pero que ya está hecho. Solamente es geolocalizarlo. Bueno, y solamente si te Sí, pillas- no, solamente es muchísimo, es bestial. Yo a ella le lo dije, reconozco. yo a ella le dije que es un trabajo muy guapo, que es una privilegiada, que es geolocalizar, pero no está geolocalizando solo, porque está categorizando el topónimo, diciendo lo que es, Sí. y además está jerarquizándolo en el espacio, porque determinar que una quintana, por ejemplo, pertenece a una parroquia o que una quintana está adscrita a un pueblo, bueno, hay que conocer un poco el terreno. O sea, no es tan sencilla la cosa hacerlo bien. Por eso digo que se tiene que ir puliendo, porque seguramente hay cosas mejorables, pero que se está haciendo un poco la organización No, territorial. que conste que lo estaba hablando bajo la ignorancia de estas cosas, ¿no? Muchísimo No. menos. Entonces, como soy un ignorante, digo, bueno, pregunto para qué. Eso, las posibilidades, de lo poco que puedo aportar, cómo comunicarlo. Nada más, ¿eh? Sí. El trabajo sé que es bestial. Bestial. Se dedicaron bastantes años, yo creo, en ese caso. Sí. Bueno, Pues muy bien. Muchas gracias. Perdón, ¿hay una definición para la persona que va a georreferenciar y a categorizar? Hay definiciones, hay una taxonomía que dice estos barrios, estos quintanas. nosotros sí, habíamos hecho en su momento. Porque claro, eso tiene su gracia, ¿no? Sí, tiene. Lo que pasa es que no lo pusimos público en ningún sitio, pero cuando hablamos de las categorías, nos llevó bastante debate, no te creas, en el servicio de cartografía. A ver, no tengo yo ahora lo de las categorías, que igual no llegaste. Se dio bastantes vueltas, porque cuando se empezó con el nomenclator no eran estas las categorías. Pero bueno, tiene bastante sentido una parroquia. Hay otras agrupaciones, ¿por qué? Porque se aprobaron algunos topónimos tipo el valle de no sé cuánto, claro, el valle de no sé cuánto
no es una entidad de población, no es una parroquia, no es una capital, bueno, pues aparecen otras agrupaciones. Las poblaciones se ha utilizado un estudio previo que está en el servicio de una tesis doctoral de nuestro jefe de servicio, entonces ahí la adaptamos y la simplificamos mucho, y entonces utilizamos para el proyecto la población 1, población 2 y población 3, que nos parecía muy adecuada adaptar esa tipología a este proyecto, ya digo, muy simplificada. Luego está el tema de pueblos, aldeas y barrios, que bueno, todo el mundo puede entender más o menos lo que es un pueblo, una aldea, más o menos, por eso hay que preguntar a la gente local, y el trabajo de campo es muy importante, y es la parte que digo yo que a lo mejor hay que ir matizando. El tema de las quintanas y las casas dispersas, bueno, también es algo un poco ir y pelearse con la gente de la zona de cómo te sientes identificado, dónde eres tú y esas cosas. Y fallos va a haber, como yo te digo, porque es que se recorrió toda Asturias con 20.000 topónimos. O sea, cosas mejorables va a haber. Lo que pasa es que es un paso muy grande, un avance muy grande en cuanto a la georreferenciación, en cuanto a la jerarquización, a la categorización. Y bueno, poco a poco, que se va lejos, no se dice eso. No sé si queréis alguna cosina más. Bueno, si quieren alguna cosina más, lo que yo decía, que tengo aquí el correo de cartografía, al final de todo, lo puse, yo creo, que estaba las gracias, y tal, y tenemos el correo de cartografía, pues si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros para cualquier cosa, lo tenemos aquí, el correo de cartografía, que es cartografiaasturias.es. Cartografiaasturias. Y lo tengo aquí. Cartografía@asturias.org. Pues ahí si queréis escribirnos o poneros en contacto con nosotros, ahí estamos nosotros para cualquier cosa. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, y el próximo día habla Nacho Prieto Sarro de la Universidad de León. Va a hablar de los problemas también de cómo lo oral, pues hay que recogerlo, ciertamente, porque ese fue la base de los topónimos. Mucho antes de estar escritos, eran todos orales, por supuesto. Él hizo sobre la cartografía de León, sí acogió desde la época romana con mapas antiguos o simples diseños, pero hoy, claro, la mayor parte ya están, muchos están recogidos en papel o en mapas, pero lo oral, la microtoponimia, los topónimos muy pequeños no están recogidos en ningún sitio, una inmensa mayoría. Una esquina de un prau, los praos sí, se llama así, pero cada prau tenía 4 esquinas y 4 nombres porque tienen características distintas. Uno es Llamarguizo, el otro es un canto, allí está la fuente, por lo tanto, cuando vais por el monte, dentro de un mayao cualquiera, habría 15, 20, depende de cómo sea el mayao, y hay mayaos que aquello dan para un artículo solamente con los nombres de un mayao. Belvín, por ejemplo. Belvín es impresionante la cantidad de nombres que tiene alrededor, desde el yagu, el enolo, el encina, hasta toda la vallada de Belvín. Solamente aquí alrededor hay cientos y cientos de nombres. Algún chaval todavía queda, que también Rubén me parece que hacen queso, y es un chavalín que yo lo conocí en Montegal, y era un guajín, ya tiene 20 y tantos o 30 años, y eso sí, pueden todavía tener la memoria, pero claro, los de antes, José y Mario y todos aquellos, con una memoria impresionante, ya se fueron todos para siempre, que es una pena, ¿no? Por lo tanto, las malladas son la mallada de Belvín, a la mayoría de montañeros, ostras, la mallada de Belvín tenía toda una historia pues eso, donde tenían cada tipo de ovejas estaba para un sitio, los corderos para el otro, donde echaban el abono, el collao Las Mantegas, un poco para abajo, donde intercambiaban los productos, bajaban las mantegas y subían la comida, los pastores de Onís, de Mués y Gamoneu. Por lo tanto, los nombres se van perdiendo. Es una pena, es un patrimonio que, bueno, lo que están haciendo lógicamente en cartografía y otros por ahí pueden servir para recuperar por lo menos parte, aunque sea a través de estos jóvenes a veces. Ahora al monte se va en todo terreno, en cuas y tal, y claro, los nombres para qué los quieren saber.
y ya las ovejas y las vacas hasta tienen un candado ahí que están geoposicionadas las propias vacas, no les hacen falta los nombres para nada, qué pena, ¿no? Ignacio Prieto va a hablar precisamente el próximo día de la cartografía y de los problemas orales para sacar los nombres. Por lo tanto, bueno, muchas gracias y que también os sigan prestando estas jornadas. Gracias.